Hoy vamos a estar viendo el panorama del Evangelio de Lucas. Vamos a estar en el tercero de los evangelios. Y el Evangelio de Lucas, es uno también de los primeros registros de la vida de Jesús. Y en realidad, cuando hablamos de la escritura de Lucas, de lo que Lucas escribió, realmente estamos hablando del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. O sea, el Evangelio de Lucas es uno de los tomos de dos que escribió el autor, que es Lucas. Y vamos a estar viendo solamente hoy el Evangelio de Lucas. Porque sabemos, pues si usted compara las líneas introductorias de ambos libros, tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos, usted va a ver que tienen el mismo autor y también dentro del mismo libro de Hechos se encuentran pistas internas que así demuestran lo mismo que la tradición temprana en identificar a Lucas como el autor de estos dos tomos, de estos dos libros, tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Hechos. Lucas como el acompañante de viajes y colaborador de Pablo. Y esto pues se saca de estudios muy concienzudos y sobre todo de unos pasajes que se han llamado los pasajes de nosotros, que se han escrito en primera persona, los cuales nos dan la posibilidad de deducir quién sería estos colaboradores muy cercanos a Pablo que hicieron o escribieron este libro. Y entre esos podría ser o Lucas o Tito, pero nunca se atribuyó a Tito la autoría del libro y por el contrario siempre se ha señalado a Lucas como el autor de los dos y nunca otro autor se ha propuesto. Entonces tenemos la certeza que tanto el libro de Lucas y el libro de Hechos fueron escritos por Lucas. Con respecto a este libro de Lucas, es importante notar que tanto juntando los dos, Lucas y Hechos, se encuentran 2157 versículos. Esto quiere decir que esos dos libros equivalen cerca del 25% del Nuevo Testamento, es decir, es casi la cuarta parte de todo el Nuevo Testamento, lo que pone a Lucas como un escritor de gran influencia en el Nuevo Testamento. Escribió casi la cuarta parte de este Nuevo Testamento. El nombre de Lucas en el Nuevo Testamento no se menciona bastante, se menciona poco. Lo que sabemos de él es que era médico, eso dice en Colosenses 4:14, Pablo se refiere a él como el médico amado, el querido médico. Y sabemos que él lo estuvo acompañando a Pablo como discípulo en varios de sus viajes misioneros, al igual que cuando él estuvo en la prisión de Cesarea y en Roma, cuando Pablo estuvo en Cesarea y en Roma. Al ser médico, Lucas se piensa que estudió en una universidad que era la Universidad de Tarso, que estaba cerca donde había nacido Lucas, de la ciudad natal de Lucas, que era Antioquía de Pisidia, y que posiblemente fue ahí donde conoció al apóstol Pablo. Pero pues realmente estas son conjeturas, pues la Biblia no dice nada acerca de esto. Lucas acompañó a Pablo en sus viajes y seguramente al ser médico tuvo que cuidar de sus enfermedades. Sabemos que Pablo sufría de una fuerte afección, la que podría haber estado en sus ojos, y es posible que esta afección requiriera cuidados especiales de parte de un médico. Y pues también Pablo muchas veces fue apedreado, latigado y perseguido, lo que con su amistad, Lucas y Pablo debió haber sido un regalo de gracia para Pablo, quien lo cuidó en todas estas circunstancias. Y pues eso nos habla también de cómo el Señor, en su fidelidad, provee para cuidar de sus hijos y cómo Él también pone personas para cuidar de nosotros. Por eso Pablo siempre lo describe como el médico amado. Se cree que Lucas es de padres gentiles, nació en Antioquía de Siria, que es la actual Turquía, y según la tradición, basada en las referencias de las cartas paulinas, tuvo una educación griega. Él era médico y este estudio le permitió tener un griego impecable y un estilo de escritura que ha sido de gran influencia y admiración para muchos.
El Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos, y el libro, el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, presentan un griego impecable y un estilo que es muy pulcro. Aunque Lucas no conoció a Jesús, él tuvo ha tenido una gran influencia en el desarrollo del cristianismo, contribuyendo, como dije, con más de la cuarta parte del texto del Nuevo Testamento, y es así entonces el único escritor gentil, no judío, eso quiere decir gentil, no judío, en el Nuevo Testamento. Entonces, Lucas es el único escritor gentil. Este Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, es el más extenso y el mejor redactado de los cuatro Evangelios canónicos. Y fue dirigido fundamentalmente a gentiles convertidos. Se sabe que para que Lucas redactara este Evangelio, hizo una extensa investigación intensiva, entrevistando a personas, entre ellas los apóstoles, personas cercanas a Jesús y probablemente a María, la madre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los relatos de la infancia y la expresión de que María guardaba todo en su corazón muestra la cercanía de todos estos relatos al corazón de María, que María sería la que le contó todo esto a Lucas. Según fuentes antiguas, Lucas conoció a María, la madre de Jesús, durante una visita que hizo junto con el apóstol Pablo a Galilea. Entonces, Lucas relata en su evangelio la vida de Jesús desde su nacimiento, su ministerio público, su muerte y resurrección. Y termina el relato con la ascensión del Señor. Todo esto lo hizo con el propósito de que las personas fuera de la ley, es decir, fuera de la cultura judía, pudieran tener un relato históricamente preciso y cronológicamente correcto, con el propósito de que estos lectores pudieran tener un fundamento sólido de su fe y entender claramente el mensaje de salvación. Entonces, este Evangelio de Lucas es de los más extensos y es el que narra mayor cantidad de acontecimientos de la vida del Señor. Este evangelio se cree se escribió en el año 60 o 61 después de Cristo, y esta fecha se establece por los estudios de algunos eruditos conservadores, debido a que este libro no menciona acontecimientos importantes, pues al ser tan cronológico y tan fidedigno con sus fechas, él no menciona fechas importantes como por ejemplo la destrucción del templo judío en el año 70, ni habla de la persecución de los creyentes previa a esta destrucción. ¿Y dónde se escribió entonces el libro, el Evangelio de Lucas? Se piensa que se escribió entre Roma y Acaya, siendo más aceptada la idea de que fue escrito en Roma durante la prisión del apóstol Pablo y lo acompañaba Lucas. Bueno, ¿qué temas importantes trata el libro de Lucas? ¿Qué temas importantes trata el libro? Un tema importante en Lucas es el amor de Dios por los pecadores y los parias o marginados sociales. En Lucas también podemos ver su comprensión por la mujer. Es el único que narra esto entre los evangelistas y hace un énfasis en los no judíos, en personas no judías. Otro énfasis que pone Lucas en su libro es el gozo. Él relata las alabanzas relacionadas con el nacimiento de Jesús de una manera muy clara, y Lucas también relata el ministerio del Espíritu Santo y muestra el temor que presentaban las personas ante la presencia de Dios y o de las obras divinas, cómo se comportaban las personas, el temor que les daba a ellos el acercarse a Dios. Otro tema bastante importante en Lucas es la oración. Y en este caso, él relata las oraciones de Jesús, las toma varias veces. Bueno, ¿cómo empieza entonces el Evangelio de Lucas? Lucas
introduce en su obra un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro, o sea, por qué lo escribió. Él dice que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería escribir el testimonio ocular de todos los discípulos y las personas que estuvieron con el Señor para producir lo que él ha llamado un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Él quería escribir un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros, y esa palabra cumplido lo que muestra es que Lucas, al escribir este registro, estaba pensando en cómo la historia de Jesús no era solamente una historia, sino que lo que él quería mostrar con Jesús es el cumplimiento del pacto del Señor con Israel. Pero más allá de esto, Lucas lleva la historia de Jesús como la del Salvador del mundo, la de toda la humanidad, porque él incluso lleva la genealogía del Señor hasta Adán, hasta Adán. Lucas en su narrativa, cuando usted ve a Lucas, cuando usted lee el Evangelio de Lucas, usted puede ver su corazón como un historiador, porque realmente sus datos son muy claros, pero también usted puede ver su corazón de pastor, debido a que él quería instruir y llevar un conocimiento de estas verdades a su destinatario, el destinatario, pero también a todo aquel que leyera este tratado o este libro. El destinatario era Teófilo, que era un gentil. Y por el título dado en el libro, excelentísimo, se cree entonces que pertenecía a la alta sociedad, siendo así Teófilo un dignatario de los dos judíos, un dignatario gentil posiblemente de Roma. Su escrito, el escrito de Lucas es bastante ordenado, y aunque usted puede encontrar ahí un perfecto orden cronológico, también en algunos momentos introduce acontecimientos fuera del tiempo cuando él quiere tratar o ampliar temas de interés en su relato, como por ejemplo la vida de Juan del Bautista. Lucas entonces muestra un énfasis cronológico en su escrito que es fácil de evidenciar y lo usa para mostrar el tiempo de la historia del Señor. Entonces usted en Lucas puede encontrar claramente en su énfasis cronológico 4 bloques de tiempo. Ahí usted va a encontrar 4 bloques de tiempo. Desde el desde el capítulo 1.1 hasta el 2.52, ahí hay un bloque de tiempo de 30 años. 30 años. Del 1.1 al 2.52. Del 3.1 al 9.50, del capítulo 3, versículo 1, al capítulo 9, versículo 50, ahí hay un lapso de tiempo de 3 años. 3 años, que son los años de el ministerio del Señor Jesús. Los primeros 30 años es la infancia y el inicio del ministerio. El segundo bloque son los 3 años del ministerio. Del 9.51 al 19.27, usted va a encontrar un lapso de tiempo que es entre 3 y 4 meses. 3 y 4 meses, que es un viaje que emprende el Señor Jesús con sus predicaciones. Y el último bloque, el cuarto bloque, que es del 19.28, del 19, capítulo 19, versículo 28, al capítulo 24, versículo 53, que es el último, usted va a encontrar 8 días. 8 días. Entonces, 30 años el primer bloque, 3 años el segundo bloque, 3 a 4 meses el tercer bloque y 8 días el último de los bloques. Estos 4 bloques entonces también han sido una forma de bosquejar el libro. Esta ha sido una forma en que muchos autores, estudiosos del libro de Lucas, han bosquejado este libro. Por ejemplo, MacArthur propone este bosquejo. En el primer bloque de tiempo de 30 años, ahí él habla de un preludio del ministerio de Cristo, donde se incluye el nacimiento de Jesús,
la infancia de Jesús, la presentación de Jesús en el templo y antes de iniciar su ministerio, hasta el bautismo. El segundo bloque de 3 años fue su ministerio en Galilea, el ministerio de Jesús en Galilea. El tercer bloque, que es de 3 a 4 meses, usted va a ver el viaje de Jesús a Jerusalén. Y los últimos 8 días, el último bloque, se ha bosquejado como la Semana Santa, la semana de su muerte. ¿Qué temas usted puede encontrar en Lucas? Cuando usted lee Lucas, ¿qué temas va a encontrar? Bueno, ya hemos visto 3 de los evangelios. Con este es el tercero, ¿cierto? Hemos visto cómo cada evangelio tiene una perspectiva distinta. Por ejemplo, vimos que Mateo muestra a Jesús como el rey venidero, el que iba a venir, el rey venidero. Marcos, el que vimos la semana pasada, muestra a Jesús como el siervo, y Lucas entonces presenta a Jesús como hombre, un verdadero hombre. Jesús entonces en Lucas es el hombre perfecto, es la imagen del hombre no caído, y por eso usted va a encontrar que Lucas emplea 24 veces en su evangelio la frase el hijo del hombre, el hijo del hombre. Usted va a encontrar que usa esa frase 24 veces. Y este título del hijo del hombre es uno de los que usó Jesús con mayor frecuencia para referirse a sí mismo y enfatizaba su humanidad, y también fue usado muchas veces por él para referirse a su padecimiento y su muerte. Realmente este título sabemos que tiene mucha relación con la profecía de Daniel. Se lo va a leer en Daniel 7:13. Dice la profecía, dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, este título, que realmente lo que hace es mostrar un título mesiánico, pues evidentemente lo que está haciendo es cumplir con el propósito de Lucas de evidenciar tanto su humanidad como la condición de Mesías Salvador, pero que no era solo para el pueblo judío, sino de todas las naciones, de todas las naciones. Por eso dice que en la profecía dice, y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Lucas, entonces, al escribir su evangelio, tiene en mente un público gentil, en especial a los griegos. Los griegos tenían un ideal de un hombre, el hombre ideal. Para ellos era la forma ideal de un hombre, todo eso era como la búsqueda que ellos tenían. Y Lucas, sabiendo esto, les presenta a Jesús como el hijo del hombre sin pecado y perfecto. Les presenta el hombre ideal, el hijo del hombre, a Jesús, a su público gentil. Lucas era un gentil y además salvo, era creyente. Entonces también entendía que la salvación no era solo para el judío, sino que el Mesías ha venido también a salvar a todas las naciones, y eso es como puede traducirse también los gentiles. Si miramos el Evangelio de Lucas, en Lucas 24, del 45 al 47, en donde es la narración de la Gran Comisión, él dice que entonces les abrió la mente para comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa palabra naciones realmente se puede traducir también como gentiles, a los gentiles, o etnias o familias. Entonces, los relatos del Evangelio de Lucas nos van a mostrar mucho sobre la vida de Jesús. Realmente, más de la mitad de los relatos que se encuentran aquí en Lucas, usted no los va a encontrar en ninguno de los otros evangelios. Lucas muestra datos muy claros
que no se relatan en los otros evangelios, como por ejemplo la edad de Jesús al iniciar. En Lucas 3:23, ahí podemos ver que decía 30 años, tenía cerca de 30 años. O por ejemplo, situaciones concretas como el edicto que emitió Augusto César para un censo que hizo que el Señor naciera en Belén. También es notorio en este escrito de Lucas, en el Evangelio, que él pone mucho su enfoque en los individuos, en las personas de las que él narra. Por ejemplo, Lucas menciona a 13 mujeres que no se registran en ningún otro de los evangelios. 13 mujeres. En la investigación de la vida de Jesús, Lucas tiene mayor alcance que cualquier otro evangelio. Lucas incluye desde el anuncio de los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús hasta la ascensión del Señor. También, aunque es imposible decir cuántos milagros hizo el Señor en su venida, aunque los evangelios registran 37 de estos milagros, 20 se encuentran en Lucas y 7 de estos usted no los va a encontrar en ningún otro evangelio, son únicos en Lucas. O sea, fue el único que los puso. Entre estos están la resurrección del hijo de la viuda, la expulsión de un demonio mudo, la curación de una mujer encorvada, la curación de un hombre hidrópico, la curación de los 10 leprosos. Y todo esto tiene un propósito en el libro. Lo mismo sucede con las parábolas. En Lucas podemos encontrar cerca de 19 que no se encuentran en ninguno de los otros evangelios. Por ejemplo, está la de los dos deudores, el buen samaritano, el rico insensato, el hijo pródigo, el juez injusto, el fariseo y el publicano. Y acontecimientos que otros evangelios no escriben, como el nacimiento de Juan y Jesús, los relatos del nacimiento, la presentación en el templo de Jesús, la historia de Jesús a los 12 años, la genealogía completa de Jesús hasta Adán, las mujeres que servían a Cristo con sus bienes, su amistad con Marta y María, la conversación de Cristo con Zaqueo, las palabras de Cristo a las mujeres de Jerusalén, el ladrón arrepentido. Por esto es importante notar que todos estos hechos registrados en Lucas tienen como fin mostrar el amor que Dios tiene por los pecadores y los marginados, que en general marginados eran las mujeres de la época, los enfermos, los pobres, los extranjeros o pues los que no pertenecían al pueblo judío. Entonces ahí podemos ver más o menos un bosquejo a grandes rasgos de lo que es el Evangelio de Lucas, su énfasis y los temas que ustedes pueden encontrar ahí. Vamos a ver entonces un pequeño resumen de todo el Evangelio. Vamos a ver un pequeño resumen. Cuando usted empieza Lucas, realmente usted lo que se va a encontrar es con una larga introducción que va a contar como en forma paralela las historias tanto de Juan el Bautista y de Jesús. Ahí usted puede encontrar como personajes a una pareja de ancianos sacerdotales, Zacarías y Elizabeth, y otros dos jóvenes, María y José. Ambas parejas reciben una promesa divina y milagrosa de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen. Y cuando Juan y luego Jesús nacen, ambos padres cantan poemas de celebración mostrando el gozo. Estas canciones que cantan, poéticas, realmente están llenas de ecos de los salmos y de los profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirían las antiguas promesas que hizo Dios al pueblo judío. Pero estos poemas también dan una profecía o una forma de ver cómo iba a ser el rol de cada uno de estos niños en la historia. Juan sería el mensajero profético prometido en la ley y los profetas, que prepararía el camino a Israel para encontrarse con el Señor, con el Mesías. Y Jesús era el rey mesiánico prometido a David, que traería el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a todas las naciones, como se le había prometido a Abraham. Después de estos relatos, María lleva a Jesús al templo a Jerusalén para su dedicación
y ahí se encuentra con dos profetas ancianos, Ana y Simeón, que ven a Jesús, lo reconocen quién es, y Simeón expresa su gozo con un canto o un poema inspirado en el profeta Isaías y dice, este niño es la salvación de Dios para Israel y él se convertirá en luz a las naciones. Otra vez, Lucas pone el énfasis a que no era solo para Israel, sino a las naciones. Como parte de esta introducción, entonces, la historia continúa y Lucas ahora presenta a Jesús y su inicio de su ministerio, mostrando a Juan el Bautista, quien había iniciado un movimiento de renovación de los judíos en el río Jordán. Estaba él llamando al arrepentimiento a la nación de Israel y los llamaba a tener entonces un nuevo compromiso en santidad a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios y luego aparece Jesús como el líder de todos los que han profesado este arrepentimiento en Israel. Y ahí en ese momento Jesús es ungido por el Espíritu Santo y la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, quien me complace. Después de mostrar que Jesús es el Mesías ungido, entonces Lucas continúa con su genealogía y entonces traza a la vida de Jesús o las raíces de Jesús hasta David, mostrando que él es el rey mesiánico de Israel, luego hasta Abraham y termina hasta Adán. Lucas lo que está queriendo declarar con esta genealogía es que Jesús es el rey que traerá bendición, la bendición de Dios, pero no solo a Israel, a la familia de Abraham, sino que a toda la humanidad, porque, y que Él está aquí porque ahí están también todos los hijos de Adán, Él es hijo de Adán. Lucas estratégicamente entonces muestra a Jesús después regresando a su ciudad de origen, a Nazaret, donde inaugura su ministerio público. Jesús en la sinagoga se pone de pie y lee el rollo del profeta Isaías diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Lo que Lucas está resaltando allí es la libertad que va a traer el Señor y hace como que concuerda con la antigua práctica judía del año del jubileo que se les describe en Levítico 25, cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. El jubileo realmente era una representación de lo que estaba por ocurrir en Cristo con su ministerio y que ahora ellos podrían acceder a la justicia y misericordia que traía libertad de la esclavitud y de los pecados. Luego, Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres, a traer libertad a los pobres, dice. Y realmente esta palabra en el Antiguo Testamento, en el hebreo, aní, muestra que realmente aní es una categoría mucho más amplia para usarla simplemente con personas que no tienen dinero, sino que se refiere a las personas de un bajo estatus social en su cultura, como las personas con discapacidades, mujeres, viudas, niños, los ancianos y los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, personas cuyas prácticas los habían dejado fuera de los ritos o los cultos religiosos aceptables, de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estos pobres, para estas personas. Lucas entonces usa muchos de los milagros y de sus encuentros, los encuentros que investigó, para mostrarnos cómo se ven las buenas nuevas de Jesús a los pobres, cómo se ven. Entonces, como Lucas pone énfasis en estas personas marginados, que incluyen mujeres, enfermos, los leprosos, paralíticos, entonces él muestra todos estos encuentros e incluso muestra cómo uno de sus discípulos es reclutado como que era recolector de impuestos, Leví, que aunque no era pobre, realmente sí era un marginado social, no, la sociedad no lo aceptaba. También muestra Lucas una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta y Lucas
siempre está mostrando cómo su reino va a traer restauración y perdón y nueva vida a todos los pobres marginados y en bancarrota espiritual, todos los que están en bancarrota espiritual. Realmente el énfasis de Lucas es el amor de Dios por los pecadores y esto muestra que el sistema que él traía, el sistema del reino que él estaba estableciendo, estaba totalmente contrario, era diferente a lo que sucedía con la sociedad judía en ese momento. Lo que está haciendo Luke, el Señor ahí, es mostrar que su reino es diferente y que todo aquel que respondiera a la invitación de Jesús, pues podía acceder a él. Las personas podían amar, servir, vivir haciendo la paz y ser perdonados. Estas personas podían ser transformadas y llegar a ser tan piadosas, pero realmente también lo que muestra Lucas es que él rechazaba la hipocresía religiosa de la época. Esta visión radical que Jesús muestra acerca del reino, siempre la predicó con autoridad divina, siempre predicó con autoridad divina. Así que empieza a tener cierta resistencia y controversia, especialmente con los religiosos de Israel de la época. Su acercamiento, el acercamiento de Jesús con pecadores y personas cuestionables de la sociedad, se vuelve una amenaza a las tradiciones religiosas de estos líderes y a su sentido de estabilidad social que ellos cultivaban. Así que entonces empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho, de juntarse con pecadores. Y el relato continúa haciendo Jesús una revelación a sus discípulos en Lucas 9, donde le dice que les revela que él es el rey mesiánico y que va a establecer su reino, pero que él tendría que convertirse en el rey siervo sufriente que habla Isaías 53, que moriría por los pecados de Israel. El relato continúa en Lucas mientras Jesús sube a una montaña con 3 de sus discípulos y de repente se transfigura delante de ellos y ellos al verse envueltos en una nube en donde Dios, la presencia de Dios que anuncia, este es mi hijo amado escogido, y luego aparecen Moisés y Elías con ellos, con los otros 2 discípulos, y Lucas usa este relato para contarnos que Jesús está hablando, dice que Lucas nos cuenta que están hablando de la partida de Jesús que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra, la partida, realmente es el griego éxodo y es una clara referencia a la historia del éxodo. Lo que Lucas está queriendo decir aquí es que Jesús, como un nuevo Moisés, va a guiar al nuevo Israel, a las nuevas personas, al mundo, a los salvos, a una libertad y a una liberación del pecado y de la maldad. Jesús entonces en su viaje a Jerusalén, en esta sección que es la central en el libro, lo que consiste realmente esta sección es unas enseñanzas y parábolas de Jesús que él va dando por el camino a varias personas con las que se encuentra, principalmente a sus discípulos, de manera que Jesús está invitando a los discípulos a una misión en donde él está proclamando un nuevo reino. Incluso envía a algunos adelante anunciando este nuevo reino. Para el Señor el nuevo reino significa participar hacer parte de este reino y conforme los discípulos están alrededor de él, empieza a dar enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. Y estos capítulos en donde se encuentra que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Realmente lo que Lucas está haciendo es inculcar una mentalidad donde lo que se deben hacer es tesoros en el cielo más que tesoros en la tierra. Otro tema clave en estos capítulos se muestra al Jesús mostrar su amor por los pobres, así
que mientras él viaja hay muchos relatos de sanidades con personas enfermas o ciegas. Incluso por los extranjeros, ahí se encuentra con samaritanos que eran enemigos acérrimos del pueblo judío y habla acerca de Zaqueo, un hombre judío, pero que también era recolector de impuestos. Todos entonces los marginados sociales que se encuentran con Jesús son transformados debido a este encuentro y esto muestra cómo Jesús está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Vemos a Jesús muchas veces celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios y cenando con ellas. Pero no todas estas cenas realmente eran felices. Lucas también incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel y todas estas se convierten realmente en acalorados debates donde Jesús confronta el orgullo y la hipocresía de estos líderes. Así, estos banquetes que muestran un contraste, son capturados al final de una manera más memorable en una parábola que que le hemos conocido como el hijo pródigo. Realmente ahí muestra el contraste de cómo el Señor veía y dice que un padre que tenía dos hijos, uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia, pero eventualmente regresa arrepentido y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. El hermano mayor que jamás dejó a su padre está enojado y resiente, la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Pero esta parábola que es famosa para nosotros realmente lo que está haciendo es explicando cómo la venida del Señor es gozosa para unas personas y triste para otros. El único requisito para que una persona acceda a este gozo, a esta fiesta que el Padre ha realizado, es la humildad, el arrepentimiento, y eso resalta entonces la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y su reino. Por supuesto, los judíos líderes de la época no estaban muy contentos y resienten y aumentan su resistencia contra Jesús y finalmente Jesús llega a Jerusalén para la última semana. Conforme Jesús se acerca, Lucas lo muestra llorando, lo muestra orando y a los líderes de Israel denunciándolo. Jesús entra en el templo, saca a los vendedores de los animales y así pone en alto un sistema sacrificial en donde dice esta casa se ha convertido en cueva de ladrones y habla de la destrucción de este templo. Por supuesto que esto genera una serie de debates entre Jesús y los líderes, lo que lleva a que Jesús predique lo que un día el ejército romano va a hacer con la ciudad y con el templo al destruirlo. Dicho esto, entonces Jesús se aparta de sus discípulos, celebra la cena de la Pascua, que es una cena simbólica que tienen cada año el pueblo judío de la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte de un cordero. Y así es como Jesús entonces convierte el pan y el vino de esta cena en unos nuevos símbolos, su cuerpo partido y su sangre derramada, que también van a traer liberación para aquel que cree en Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos y luego sometido a juicio. Pero Lucas siempre enfatiza la inocencia de Jesús, la inocencia ante Pilato, el gobernador romano, quien dice que es inocente 3 veces antes de ceder a las presiones de los judíos, e incluso la inocencia la dice Herodes, quien reina sobre Galilea, quien dice que no encuentra nada con que acusar a Jesús. Pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo, así que eso hacen. Pero incluso Lucas registra en la muerte de Jesús cómo él todavía encarna el amor y la misericordia hacia los
los pecadores. Él ofrece perdón a los soldados mientras los crucifican y luego cuando con uno de los ladrones que es crucificado a cada lado de Jesús, también se apiada de él y se acuerda que él se apiada de él al pedirle que se acuerde de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras de Jesús es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere, su cuerpo es colocado en una tumba y en el primer día de la semana algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Ahí se encuentran con dos figuras angelicales eh, y, y ahí después hay una de las historias más bonitas en donde Jesús en el camino a Maús se encuentra con dos de sus discípulos quienes están desconsolados por la muerte de Jesús y Jesús se aparece al lado de ellos no lo reconocen, le pregunta por qué están tristes y ellos empiezan a hablar de que Jesús era que era el quien iba a redimir a Israel, pero ahora él está muerto y todo era en vano. Pero después Jesús vuelve a tener una cena con ellos, parte el pan, justo como lo hizo en la Pascua, y en ese momento ellos lo reconocen. La escena final de este libro, pues no es otra, sino que Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto había sido el plan de Dios y que se llevó a cabo, y que el Mesías entonces se convertiría en el rey que al sufrir y morir por sus pecados conquistaría la muerte también al resucitar. Así que se cumple la profecía de Simeón en el capítulo 2 en donde Jesús, el rey de Israel, vendría a ser para perdón de pecados, perdón de Dios de pecados, y debía ser anunciado a todas las naciones y todos eran invitados a seguir a Jesús. Lo que Jesús les dice a sus discípulos después es que lo esperen en Jerusalén porque va a enviar un consolador, va a enviar al Espíritu Santo para equiparlos para una nueva misión. Ahí termina este libro y seguramente vamos a seguir a ver la segunda parte cuando estudiemos el libro de los Hechos. Hermanos, este libro de Lucas realmente es maravilloso porque muestra cómo Jesús realmente era el rey, pero no solo a los judíos, sino también a los gentiles, por lo cual nosotros, que no somos del pueblo judío, podemos estar gozosos de saber que ha llegado a nosotros esta verdad y podemos estar firmes en el conocimiento de nuestra fe, porque todas estas verdades son ciertísimas y podemos estar tranquilos porque la escritura así lo declara. Entonces, gracias a Lucas por su estudio, gracias por ese informe que realmente nos debe llenar de gozo y de saber el corazón que tiene el Señor para con nosotros los que realmente éramos pobres, marginados, apartados del Señor, lejos de poder siquiera acercarnos con tranquilidad. Entonces, oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por este libro. Gracias por cómo lleva nuestra mente, Señor, a agradecerte, Señor, por tu obra maravillosa, como siempre se nota tu amor para con los pecadores, para con los marginados, con las mujeres, con los enfermos, con los débiles, Señor, con lo vil y menospreciado del mundo, Señor, que tú has escogido para tu gloria, Señor. Gracias porque siempre tuviste eso en mente al hacer tu sacrificio y gracias por este relato que nos recuerda que tenemos un Salvador que nos amó en gran manera y que podemos gozar hoy con certeza de su amor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.